Hola, iniciamos el informativo con los titulares. Jesús Cambra analiza el presente y el futuro de la universidad. José Aysalá expone su perspectiva sobre la crisis económica. Clausura de la Universidad para Mayores en Fraga y Sabiñánigo. Nueva edición de la Universidad de Verano en Barbastro. Los derechos de los consumidores por Fernando García Fernández. Librosuned.com en la Feria de Tiendas Virtuales y en la Fiesta del Libro. Visita a la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca. Bibliotecas y colegios unidos en una exposición. El acceso a la universidad, presente y futuro de los estudios universitarios, es el título de la charla coloquio que impartirá el psicopedagogo Jesús Cambra, orientador escolar y profesional y profesor tutor del área de educación en la UNED de Barbastro, dirigida a estudiantes de bachillerato, formación profesional, de los primeros cursos universitarios y cursos de acceso a la universidad y a todas aquellas personas interesadas en una correcta integración en los estudios universitarios. La charla coloquio tendrá lugar el jueves 14 de mayo a las 7 de la tarde en el aula magna de la UNED de Barbastro y será emitida online en las aulas de Fraga y Sabiñánigo. Los objetivos: abordar las distintas vías de acceso a la universidad y analizar la transformación de las carreras universitarias, partiendo desde el Plan Bolonia y los futuros planteamientos sobre su acceso y duración. Al finalizar la exposición, se abrirá un turno de preguntas y debate. José Aysalá, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y profesor tutor de la UNED, impartió una conferencia en la que expuso, una vez más, su perspectiva sobre la crisis económica. En esta ocasión, en un contexto de tímida recuperación, considera importante destinar recursos públicos a actividades que garanticen un crecimiento económico a largo plazo, como son la educación y la investigación. Dentro del programa de actividades del Centro Asociado de la UNED de Barbastro hemos desarrollado una conferencia titulada Crisis económica y recuperación, un balance, donde hemos tratado de poner de manifiesto los activos y los pasivos de esta pretendida recuperación económica que ha surgido después de la crisis, ¿no? Como vemos en este gráfico de la pizarra, ha habido una serie de años de crecimiento económico importante con dos momentos de crisis de la que afortunadamente parece que ahora nos estamos recuperando. Los datos macroeconómicos indican que el Producto Interior Bruto está creciendo y va a crecer, ha crecido en el 2014 y crecerá también de una manera importante en el 2015 y estamos generando empleo. Ahora bien, esta fase ya de crecimiento y recuperación no nos puede hacer olvidar, y esto es lo que hemos debatido en la conferencia, una serie de elementos que son importantes para el desarrollo y el crecimiento futuro de la economía española, que voy a tratar de sintetizar de una manera breve, ¿no? En primer lugar, la crisis ha dejado una alta tasa de paro que ha producido a su vez una alta tasa de paro estructural, que es aquella tasa de paro de la que es muy difícil rebajar el nivel, y en consecuencia esto hará que la economía española, a pesar de crecer en los próximos años, tenga dificultades para bajar la tasa de paro por debajo del paro estructural. El segundo elemento negativo que ha dejado la crisis es que ha incrementado la desigualdad. España es uno de los países donde más se ha incrementado la desigualdad en los países de la OCDE, y esta desigualdad en rentas de la sociedad española pues tendrá que ir corrigiéndose en el futuro, aprovechando el crecimiento económico que supuestamente vamos a tener en los próximos años. El tercer elemento importante de debate es que la necesidad de mantener la disciplina fiscal para reducir el déficit y la deuda pública no puede hacernos olvidar la necesidad de colocar recursos públicos en una serie de actividades que han de garantizar el crecimiento económico a largo plazo, como son la educación, el conocimiento, la investigación y desarrollo, y poner al servicio de la economía todos aquellos elementos e infraestructuras que han de garantizar ese crecimiento económico, porque de lo contrario podemos volver a caer en un modelo de crecimiento que tantos perjuicios nos ha causado en esta fase expansiva de la economía española de los últimos años. Con el acto de clausura del curso académico se pone el punto final al programa de la Universidad para Mayores, fruto del convenio de colaboración entre la UNED, la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza y los ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo.
En el acto, al que acuden representantes de todas las instituciones, se hace balance del curso al que han asistido 193 alumnos y que se ha compuesto de 6 cursos monográficos y 4 conferencias. El 11 de mayo, la lección de clausura en la sede de Sabiñánigo correrá a cargo de Carmen Abad, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, y llevará por título Arte, viaje y viajeros de la huida de Egipto a la Berlina de Napoleón. En la sede de Fraga, el 28 de mayo, Carmelo Romero, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, será el encargado de impartir la lección de clausura que llevará por título Del tiempo presente, reflexiones de un historiador. 175 participantes en los cursos de verano de 2014 y sus valoraciones justifican la continuidad de la Universidad de Verano por 12º año consecutivo. En esta edición se ofertan 4 cursos que se desarrollarán entre el 29 de junio y el 3 de julio y cuentan todos ellos con créditos reconocidos por la UNED y universidades con convenio de mutuo reconocimiento como la Universidad de Zaragoza. Se mantiene en esta edición el apoyo económico de la Diputación de Huesca. Los cursos versarán sobre democracia y crisis, nuevos electores, nuevos liderazgos, nueva comunicación, derecho sucesorio aragonés, el desafío de la formación de líderes en el ámbito psicológico, educativo y comunicativo y, por último, la prehistoria aragonesa, con el que se rendirá un homenaje póstumo a Vicente Valdellou, que fue director del Museo Arqueológico Provincial de Huesca. Están dirigidos a estudiantes, profesores, profesionales y todas las personas interesadas en los temas propuestos. La novela de Genji, que es la que les invito a leer esta semana, es la obra maestra de la literatura japonesa de todos los tiempos. Según los críticos, es la primera novela psicológica universal y también se la puede comparar con nuestros clásicos occidentales como Cervantes, Tolstói, Balzac. Poco sabemos de la que escribió esta novela, que fue una mujer, Murasaki Shikibu. Nació aproximadamente hacia el 970 o 78 y murió cerca de Pekín hacia 1015-1030. Era hija de un noble de rango medio y era también aficionada a la poesía, aparte de escritora. El núcleo argumental de la obra trata sobre todo de la vida de Genji, el príncipe resplandeciente, que era hijo de una concubina noble y favorita del emperador. Por eso algunos miembros de la familia imperial pues la persiguieron y ella, abrumada de tristeza, pues murió dejando a Genji con 3 años. Él fue condenado al exilio y pugnó durante toda la novela, pugna por recuperar sus derechos dinásticos. Genji es un personaje exuberante y apasionado, cuyos deseos amorosos, cambiantes, muy impacientes también, cambiantes e impacientes, no cesan jamás de encadenarse. La novela está situada en el Japón imperial de la segunda mitad del siglo X y del primer tercio del siglo XI. Nos describe sobre todo la cultura y la sociedad cortesana durante el periodo Heian, cómo se aprendía la caligrafía, la poesía, la música, la danza. Por ejemplo, la caligrafía era muy importante en aquella época. Dependiendo del grosor de la letra, del papel, de si tenía un color o un grosor también, o cómo se plegaba la carta, un noble Heian sabía si estaba ante una mujer perfecta o no. Podríamos decir que la sensibilidad artística tenía más valor en aquella época que la virtud moral. Yo recomiendo esta obra sobre todo para almas sensibles, porque nos habla de una civilización muy delicada, muy exuberante, muy sensual y que tiene una exaltación del deseo que nunca consiguen satisfacerlo. También tengo que decir que tiene un problema, que es que como es tan inmensa, tiene muchísimos personajes y a veces es difícil conocerla o recordar la relación de unos y otros.
pero en esta edición esto está resuelto con un apéndice que tiene al inicio del libro, y uno puede ir siempre allí a ver al personaje porque están ordenados por orden alfabético y nos dice la relación que tienen unos con otros. Para poder ejercer un consumo responsable es necesario conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones como consumidores y usuarios. Fernando García Fernández, profesor del Departamento de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, ha dado a conocer en la UNED de Fraga el mecanismo de funcionamiento en este ámbito, el reconocimiento de los derechos primero y el ejercicio y la protección después a través de sistemas de arbitraje del consumo. Es muy importante que todas las personas, de acuerdo con su situación concreta y las materias concretas que necesite tener en cuenta, deban conocer o tengan que conocer cuáles son sus derechos. Porque las normas que regulan los derechos de los consumidores, incluso tanto en el ámbito europeo como aquí en España y en el ámbito autonómico también, hay normas para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Es importante que estén recogidas en unas normas para que se puedan aplicar. Pero tan importante como regular los derechos y recogerlos en una normativa es el que se puedan aplicar y aplicar a los casos concretos y a las situaciones concretas. Pero si en un momento dado esa situación no está tan clara o hay una discrepancia entre los derechos que quieren tener los consumidores y lo que le pueden plantear desde un ámbito de empresas o de un ámbito de servicios, es importante también generar unas dinámicas de protección de esos derechos, de ejercicio y protección en caso de que no se puedan ejercer o en caso de que haya una vulneración de esos derechos. Y luego otra parte importante es que haya mecanismos para que cuando una persona considere que no se han protegido sus derechos o que se han vulnerado sus derechos, que esta persona pueda acudir a través de un sistema relativamente rápido, gratuito, incluso en algunas ocasiones hasta exigido por las normas para las propias empresas. Y este sistema en el ámbito del consumo, que ya lleva funcionando mucho tiempo, es el sistema de arbitraje de consumo. Entonces, el arbitraje de consumo es un sistema por el cual una persona presenta una reclamación. Si la empresa está adherida, pues ya directamente se pasa al sistema de arbitraje, y si no está adherida, entonces puede adherirse, puede aceptar ese caso concreto que le presenta una persona, esa reclamación concreta que le presenta una persona. Ese mecanismo, ya digo, es económico, gratuito y relativamente rápido, y tiene además una ventaja añadida, y es que su decisión, la decisión que se tome en ese sistema de arbitraje, es vinculante tanto para la persona que reclama como para la empresa. Y no se puede reclamar en ningún otro lugar, o sea, no se puede recurrir. La librería Valentina Cáncer participará el sábado 16 de mayo en la Plaza del Mercado en la Fiesta del Libro organizada por el Ayuntamiento de Barbastro y la comarca de Somontano, en la que expondrá una muestra de sus colecciones especiales destinadas a universitarios, profesionales y público interesado. Esta librería, abierta a todo el público en la calle Argensola de Barbastro, es el origen del portal librosuned.com, a través del cual se vendieron 106.000 libros en 2014, empaquetados en 43.000 pedidos distribuidos desde Barbastro a todo el territorio nacional y extranjero. Este volumen fue posible gracias a la encomienda que la UNED ha concedido por segundo año a su centro de Barbastro para gestionar la librería virtual de toda la universidad. Librosuned.com participó también recientemente, como cada año desde 2005, en la Feria de Tiendas Virtuales en el Parque Tecnológico Hualca de Huesca, donde se dio a conocer que el comercio electrónico ha aumentado en Aragón un 30% respecto a 2014. El coronel Patricio Mandiá ha impartido una de las sesiones del curso El papel de los ejércitos en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, donde los alumnos han tenido la oportunidad de conocer las instalaciones, el equipamiento y las actividades a las que dedican sus efectivos. La escuela, como centro docente de referencia en actividades de montaña, alberga al equipo de esquí del Ejército de Tierra y al Grupo Militar de Alta Montaña.
Los alumnos de la Universidad para Mayores de Sabiñánigo han recorrido las instalaciones de la escuela, acompañados por el personal del Ejército al mando, donde han conocido de primera mano cómo se realiza la labor de formación de perfeccionamiento del personal militar, la de asesoramiento técnico al personal de los diferentes ejércitos y la de investigación sobre técnicas y materiales cuyos conocimientos comparte con la sociedad civil, asesorando y colaborando con instituciones tanto públicas como privadas. Rosa Tabernero es la directora del Máster en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles de la Universidad de Zaragoza y es también la investigadora responsable del Grupo Educación para la Lectura, Literatura Infantil y Juvenil y Construcción de Identidades. Considera que la voz de los niños es la más autorizada en literatura infantil. Hoy terminamos el informativo con su presentación de la exposición Lo que leen los niños y los adultos deberían conocer, que pueden visitar en la Sala Goya hasta el 20 de mayo. Buenas tardes. Buenas tardes. La exposición nace y es el final de un proyecto llevado a cabo entre colegios, bibliotecas municipales y escolares. Y realmente lo que supone en el desarrollo del proyecto que ha durado todo el curso es una presencia de una especie de laboratorio que hemos construido entre bibliotecas y colegios, en el que hemos comprobado cómo los niños reciben los libros infantiles que hemos seleccionado. Y en ese sentido, la mayor aportación o la mejor y los resultados que se pueden visualizar en la exposición vienen de la voz de los niños, que es la mejor, la voz más autorizada en esto de la literatura infantil. Hemos interpretado cómo los adultos tienen unas previsiones que no corresponden en muchas ocasiones con lo que los niños leen, quieren leer y sobre todo quieren decir. Las exposiciones son sin duda uno de los elementos fundamentales para fomentar la lectura en los niños por ese componente que tienen social. Cuando uno se acerca a una exposición va a venir acompañado de sus padres, de sus maestros, de sus abuelos, de los bibliotecarios, y en este sentido la exposición se muestra como uno de los vehículos fundamentales para educar en la lectura, en la literatura, porque tiene ese componente, ya digo, visual, social, de compartir, que en el caso de la lectura es uno de los componentes que la definen. Creemos que el concepto de empatía es algo que hay que trabajar desde educación infantil. El lugar del otro, evidentemente de Rosenblatt luego van a partir muchos otros autores que también aparecen en el fundamento teórico de esta exposición, como puede ser Michel Petit o el propio Chambers, que consolidará la parte metodológica. Literatura, pues, y construcción de identidades, es decir, una reflexión sobre por qué entendemos que es necesario, que es imprescindible que nuestros niños lean, que se acerquen a los libros. No vamos a encontrar aquí solamente un canon, hay una elección entre lo clásico, que lo hay, entre obras de canon, que las veremos y están sancionadas por la crítica, pero también hay obras de lo más novedoso, es decir, aparecidas en este último año. Varias están ahí y las veremos. Hemos combinado los clásicos con las obras de hoy mismo. Hemos hecho también una selección que ha tenido que ver con la edad,
aunque nosotros no somos muy partidarios de hablar de edad como uno de los criterios fundamentales, pero sí es verdad que en educación infantil hay una serie de discursos que son muy adecuados por las características cognitivas de desarrollo de los niños. Y en este sentido, por supuesto, la edad ha sido otro de los criterios, el género, es decir, el concepto de álbum, de libro, de soporte y de la presencia, evidentemente, de la imagen, que en educación infantil no puede obviarse nunca. Así hemos ido construyendo, y es verdad que desde estos criterios hemos realizado una selección que hemos llevado al proyecto, que se ha llevado a las aulas, y una vez más los lectores infantiles son los que nos han devuelto, en un feedback que ha sido muy enriquecedor para todos, los lectores, los maestros, los bibliotecarios, nos han devuelto la confirmación en algunos casos de lo que nosotros preveíamos, pero en otros casos también nos han desaconsejado. Una vez más han sido los lectores infantiles los que han tenido la última palabra. En el fondo siempre está, por supuesto, estamos condicionados por el gusto del lector, entendiendo también clarísimamente que el gusto se educa. No es todo intuición, no viene solo, y por lo tanto entendemos que la escuela, el entorno familiar, es uno o son dos de los ámbitos en los que el lector se tiene que formar. Se ha dado mucha importancia a la presencia de diferentes soportes. Si me ven a mí, estoy hablando con el móvil en la mano, y esto no está bien. En el fondo nos cansamos de decir, quienes no estamos dedicados a la docencia, que esto no se hace, que esto hay que tenerlo en el cajón, que esto hay que evitarlo en todo momento. Y a mí me da la sensación de que de alguna forma entre todos estamos cultivando una oposición totalmente esquizofrénica entre la tecnología y la lectura literaria. Los niños vendrán a ver esta exposición y tendrán que de alguna manera procurarse que algún adulto lleve un aparatejo para que puedan acceder a toda la información. Esto es lo que van a ver ustedes a partir de ahora, pero con este fundamento. Es decir, no podemos demonizar, estamos realizando una oposición, cultivando una oposición que no es ni siquiera adecuada a la presencia de un lector del siglo XXI. En la exposición de este año, quizá la novedad más atractiva, más visual, es la presencia de las tecnologías, la presencia del soporte digital. Se le ha dado mucha importancia en este momento al soporte del libro, y evidentemente en el siglo XXI no podemos obviar la presencia del soporte digital, de la literatura digital y de lo que lo digital, la web 2.0 nos puede dar de información. Hemos dado la opción de que la gente se asome desde la interactuación entre diferentes generaciones, etcétera, se asome a portales de información, a todo lo que ellos quieran saber acerca de las obras o quieran conocer pues de book trailer, de cortos de animación que tienen que ver con la propuesta de los libros. La idea nuestra fundamental es la de intentar evitar algo que nosotros estamos cultivando, y es una oposición frontal entre móviles, entre estos aparatos que manejan nuestros chavales a todas horas, los móviles, las tablets, etcétera, y el ámbito educativo, el ámbito escolar. Creemos que es necesario que haya una conciliación, y hemos trabajado en esta exposición esta conciliación desde la presencia de los QRs, desde la presencia de los trailers que forman parte del fondo de la exposición, y por supuesto de la literatura digital con nuevas propuestas que están ahora emergiendo, que necesitan su tiempo, pero que evidentemente deben formar parte de la educación literaria.